Muy buenas tardes, son las 7 en punto. Voy a esperar un minutito para que se vayan conectando, al menos unos cuantos, para que podamos comenzar con nuestro estudio. Así que estamos en el libro de Efesios, el libro a los Efesios, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Este libro nos ha traído por temas tremendos, pero el que vamos a tratar ahora es algo especial, el tema de esta tarde, porque pues, tiene mucho que ver con la cuestión del matrimonio y otra figura que utiliza el Señor Jesucristo más bien el Señor para enseñarnos grandes lecciones. Así que estamos en Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Antes habíamos terminado con el asunto de ser entendidos y no insensatos acerca de qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y esto es bien importante. Solamente estando llenos del Espíritu Santo podemos entender que estamos completos, que no nos hace falta la borrachera, que no nos hace falta los, digamos, placeres que no son, digamos, buenos. O sea, hay mucho de bueno en la alegría, en la diversión, en el entretenimiento inclusive. Sin embargo, cuando todo sale de control, empieza todo eso a traer malos dividendos a la vida de cada uno. Eso es muy importante entenderlo. Pero cuando estamos en Cristo, tiene que haber de todo esto. Tiene que haber diversión, tiene que haber también el poder disfrutar de este mundo y de lo que este mundo también ofrece. Sin embargo, cuidado con lo que el mundo quiere hacernos creer también como bueno, cuando es francamente malo. Y eso es bien importante. Bien importante. Estamos inclusive preparando para los estudios de los jueves, mucho hablar acerca de esas mentiras que el mundo nos trata de endilgar, nos trata de meternos esas ideas, y son ideas francamente malas, ideas muy malas, tan malas que los resultados que la gente obtiene después de seguir esas falsas ideas, que aunque suenan bien de entrada, pues son en realidad una gran mentira. Así que es importante que podamos ser entendidos. Así que entendamos cuál es la voluntad de Dios y prosigamos con el estudio. Miren, voy a leer, antes voy a hacer una oración del versículo 21 hasta el versículo 32, del 21 al 32, 11 versículos, los voy a leer, pero antes vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Señor, te doy muchísimas gracias en esta tarde, Señor, que nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra y de entender esa relación de unidad tan grande que quieres entre cada uno de todos nosotros que creemos en ti, Señor, como nuestro único y seguro Salvador. Y también, bendito Dios, en especial entender esa figura maravillosa del matrimonio, donde tú has puesto un hombre y una mujer para amarse, tener hijos, bendito Dios, y juntos hacer la voluntad tuya, juntos servirte y juntos en esa perfecta unidad poder hacer felices a nuestros hijos y ser nosotros mismos felices también. Y con felicidad me refiero, Padre, a saber que estamos en tu mano y que estamos haciendo tu voluntad, y que aunque haya dificultades, tenemos manera de poder echar mano de la gracia para poder hallar el oportuno socorro. Así que gracias, bendito Dios, por estas metáforas, estas figuras, estas lecciones que tú tienes para nosotros. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, quita cualquier clase de pecado, Señor, que pudiera evitar que tu palabra penetre con suavidad y con fuerza, y sobre todo
que abra nuestro entendimiento para poder, Señor, acceder a esta gracia grandísima que tú tienes para con nosotros. En el nombre precioso de Jesús, amén. Así que lo leo. Dice así: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto, dice el apóstol Pablo, respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Saben algo que me sorprende mucho de la manera de escribir de Pablo? Que era sumamente eficaz para poder explicar esos grandes misterios. Este versículo 32 dice, grande es este misterio. ¿Cuál? ¿El del matrimonio? No, querido, no. El matrimonio es el medio que iba a utilizar el apóstol Pablo para mostrarnos este grande misterio. Este misterio es el misterio de Cristo y la iglesia, un misterio que ha sido revelado. ¿Y cómo se revela este misterio? Pues precisamente con toda esta explicación que nos devela el misterio que ahora está siendo francamente expuesto. Así que finalmente dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. A final de cuentas, este es el último punto y lo deja al final, porque probablemente pensábamos escuchar esto desde el principio, pero en realidad esto era con respecto a Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia, no tanto al matrimonio. Sin embargo, vamos a aprender mucho del matrimonio y de la voluntad de Dios para él en estas palabras tan increíblemente maravillosas. Y miren, veamos en primer lugar el versículo 21 dice, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Y déjenme decirles que el versículo que sigue, yo he visto cristianas, de verdad, cristianas que dicen, yo ni loca, jamás imagine mi marido que me va a poner la bota encima y yo no puedo sujetarme. Ahí yo creo que eso es algo que o está mal traducido o no es exactamente lo que debería de ser, pero yo no me puedo sujetar a mi marido como dice la Biblia. ¿Cómo? En todo estén sujetas a sus propios maridos como deberíamos estar sujetos delante de Dios, delante del Señor. Fíjense, esto es algo tremendo. ¿Y por qué hay mujeres que hoy en día les cuesta tanto trabajo entender este versículo? Bueno, porque el mundo se ha encargado de enseñarle a la gente que las mujeres se han emancipado, que las mujeres se han liberado del yugo de los hombres y que las mujeres ahora
pueden ser tan libres como los varoncitos habíamos sido libres durante tantos y tantos siglos. Así que al final las mujeres se han liberado de esa tontería que era estar sujetas y sumisas a sus maridos. Y bueno, digamos que la fuerza de todo esto es tremenda. Así que, ¿por qué digo que es tremenda? Pues porque muchas personas, muchas personas han abusado de esa posición que Dios les dio. Los varones han abusado de su fuerza física, los varones han abusado de esa natural forma en la que Dios ordenó las cosas, porque siempre los maridos serán cabeza de la mujer, les guste o no les guste, lo entiendan o no lo entiendan, es igual. Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer, pero eso no quiere decir que la mujer sea inferior. Simple y sencillamente quiere decir que cada uno de ellos tendría un lugar, y un lugar que es tan importante que el uno sin el otro simplemente no es nada. Así de simple. El uno sin el otro no es nada. Así es que no se me sientan inferiores, ni tampoco se traguen el bocado que el mundo les ha querido dar, pensando o imaginando que esto las denigra, o esto las pone en una posición desventajosa, o esto definitivamente es algo que no les conviene. De hecho, a las mujeres les conviene muchísimo entender este plan de Dios para el matrimonio, también para la iglesia y también para poder comprender cómo es que podemos hacer la voluntad de Dios con esto. ¿Me permiten 10 segundos, por favor? Es que no sabía qué ocurría por ahí. Ay. Bueno, muy bien. Así que, qué triste es entonces ver lo que el mundo quiere enseñar a las personas. A final de cuentas, ¿qué es lo que ha pasado? El resultado final de creer estas doctrinas liberales de las mujeres, pues lo que ha terminado es prácticamente con la institución del matrimonio como tal. Los jóvenes ya no se quieren casar. Y no se quieren casar porque ellas tampoco se quieren casar. Y como ellas tampoco se quieren casar, dicen, bueno, pues ni modo que no ejerza mi sexualidad. Entonces, bueno, la sexualidad viene muchísimo antes de imaginar tener un matrimonio, porque como ya son iguales a los hombres antes eran mujeriegos, ahora ellas son hombreriegas y cosas por el estilo. Y es ridículo. La verdad es que las mujeres han copiado mucho del machismo, haciéndose ahora mujeres empoderadas y ideas, créanme que son francamente retrógradas, en el sentido de que no las está haciendo feliz tampoco esa situación. Ellas creen que sí, pero déjenme decirles, eran infelices antes, ahora son probablemente peor de infelices. Y ese es el problema. Probablemente muchos de ustedes no estén de acuerdo conmigo. A lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero en poco tengo el que estén de acuerdo conmigo o no, queridas. El problema es si estamos de acuerdo con Dios, tanto ustedes como nosotros los varones, porque este es el punto. Este es el punto. Cuando entendemos cómo es que Dios quiere que entendamos esto toma una relevancia tremendísima. Recordemos que lo que tenía en mente el apóstol Pablo era la iglesia. Y era obviamente el tema central de toda la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Así que miren cómo comienza diciendo esto. Para empezar, no está diciendo el hombre, mujeres, sujétense a sus propios maridos, y ustedes, maridos,
China libre. Pues no, resulta que esto comienza, para empezar, poniendo parejos los sometimientos. ¿Qué significa someterse? Porque aquí hay un problema. ¿Cuántos hombres obligan a sus mujeres a hacer cosas en las cuales definitivamente les quita su dignidad? Ha habido hombres inclusive que venden a sus mujeres, así de simple, o se las juegan en el póker, así de simple, así. Y como no las aman, pues evidentemente, pues ¿qué les importa perderlas en un póker? A lo mejor se ganan algo que consideran muy valioso, como algo, unas cuantas monedas. Esto es algo terrible. ¿Creen que no sucede? Sucede y sucede muchísimo. Es desgraciadamente por esas situaciones que es tan fácil para muchas mujeres creer lo que el mundo les trata de enseñar en cuanto a que se debieran de liberar. Y yo no creo que sea liberación de ninguna. Antes probablemente estaban presas por el marido, pero después son presas por el pecado. Y eso es un error total, porque no las va a hacer feliz tampoco. Y eso es algo que se debe de entender. Y esta parte de la Biblia nos enseña perfectamente, tanto a hombres como a mujeres, cómo ser un verdadero hombre, cómo ser un verdadero marido, pero también cómo ser una verdadera mujer. Porque no hay mucha diferencia. En primer lugar, comienza diciendo, aquí vamos a hablar de entre iguales, porque no hay ninguna diferencia, excepto la que es física, excepto la que Dios ha determinado entre hombres y mujeres. En cuestiones de responsabilidad y en cuestiones de correspondencia del uno con el otro, no hay quien esté arriba, no hay quien esté abajo. El matrimonio es algo tan parejo que la Biblia dice que serán una sola carne. No son ya más dos, sino uno solo. Y esto es lo importante, esto es lo grande y maravilloso de la Biblia, que esto es lo que nos enseña. Y fíjense nada más, el puro versículo 21 trae tanta enseñanza acerca de lo que es el sometimiento. Por esto, ¿qué es someterse? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice sujétense a sus maridos en todo? Dice en otro texto. Sujétate a tu marido en todo. Dice uno, no, pues yo no lo puedo estar obedeciendo en todo, pues ni que estuviera loca. Y yo creo que sí, estarías loca si tratas o si quieres obedecer a tu marido en cualquier tontería que también te pudiera involucrar. Por ejemplo, hay mujeres que están obligadas a mentir por el varón. ¿Por qué? Porque el varón se mete en broncas y él les dice, pues tú échales mentiras, diles que no me has visto, diles que no sabes dónde estoy, no, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Biblia no te obliga a echar mentiras por causa de ese loquito. Así de simple. No. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios te va a apoyar o no si tú decides desobedecerlo? La pregunta ahí, muchos dirían, ¿pero qué no dice la Biblia que me sujete al Señor como si fuera Dios mismo? Ahí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, ¿cómo no lo voy a obedecer? Pues no, querida, porque cuando tú estás sujeto a Dios, de Dios jamás vas a ver que Él te obligue a hacer ninguna cosa que fuera incorrecta, que te quitara la dignidad o que fuera irrespetuosa, de ninguna manera. Así que no hay ningún problema para poderse sujetar al Señor, porque Él es perfecto y Él es bueno y Él es justo. Sin embargo, el problema es cuando yo espero que mi mujer me obedezca a mí en todo, siendo que yo no soy Dios. Y yo puedo ser muy injusto, por supuesto que lo puedo ser, y puedo ser bastante malo. Pero obvio, si realmente yo amo a mi mujer, eso va a ser difícil. Pero
incluso amar a la mujer ni siquiera fuera suficiente. El asunto que nos libera de todo es más bien lo que dice el versículo 21 al final, el temor de Dios, el temor de Dios. Mira, ¿cuál es la diferencia entre someterse y obedecer? Porque dice que las mujeres estén sujetas a los varones o a sus maridos en todo. Entonces dice, entonces que no lo obedezco en lo que me parece. No es en lo que te parece otra vez, sino en aquello que tú sabes que no puedes ni debes obedecer a tu marido. ¿Qué quiero decir? Bueno, si tu marido quiere que tú te prostituyas, si tú le haces caso, pues es que eres muy tonta. Así de simple. ¿Qué le podemos decir? Pero dice que esté sujeta en todo. Bueno, es que estás confundiendo la sujeción con la obediencia. Mira, te voy a decir, dice la Biblia que estemos sujetos a las autoridades superiores, que estemos sujetos. Yo me pregunto, ¿tú crees que es lo mismo estar sujeto a obedecer? Pues déjame decirte que en muchos casos es lo más importante es que desobedezcas. ¿Cómo? Pues mira, muy simple. Imagínate que vas en tu carro y traes a tu hijo muy enfermo y necesitas llegar al hospital. Y llegas al semáforo que sabes que se tarda 3 minutos en ponerse en rojo y no alcanzaste a pasar y te quedaste ahí. ¿Qué haces? Volteas hacia los lados, ves que no viene nadie, ¿te lo pasas o no te lo pasas? Pero dice la Biblia que debes de obedecer, debes de sujetarte a las autoridades superiores. Y aunque no haya un policía, sí hay un semáforo. Y ese semáforo, aunque no es una persona, es tu autoridad que debiéramos de obedecer. Pero no es que la debamos de obedecer, debemos de sujetarnos a eso. ¿Qué quiero decir? Bueno, que si te lo quieres pasar porque eres impaciente, no deberías de desobedecer y deberías de esperar pacientemente a que te pongan el verde. Pero si traes a tu hijo enfermo de muerte y necesitas llegar rápido al hospital, estoy seguro que vas a voltear a la derecha, a la izquierda, ves que puedes pasar y te pasas. Y te sigues. Y si después te para una patrulla o una... ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir simple y sencillamente, por favor, escólteme hasta el hospital porque mi hijo se muere. ¿O no le vas a decir eso? Ahora, pero es que usted se pasó el alto. Pues sí, señor, me paso el alto y me los voy a pasar todos con tal de llegar a tiempo al hospital. ¿Estás de acuerdo? Esto es algo que es... pero te vas a sujetar a la ley. Híjole, te pasaste tres altos. ¿Qué te vas a poner a pelear porque los policías no entienden de razones, que casi nunca entienden, por cierto? Entonces déjame decirte que no te puedes poner a discutir, tú te sujetas y dices, pues levánteme todas las multas de las infracciones que cometí y me sujeto. Ni modo, pagaré las estos, el Señor tendrá misericordia de mí y me dará para poderlas pagar y para poder esto, pero yo tranquilo porque salvé a mi hijo. ¿Entiendes ahora la diferencia entre sujetarse y obedecer? Fíjense nada más, recuerdo que una vez una señora que se convierte al cristianismo, el marido estaba súper enojadísimo. Hasta le decía, preferiría que me pusieras los cuernos y no que anduvieras con esas payasadas de la Biblia. Así es que te prohíbo terminantemente que leas la Biblia. La mujer no obedeció al marido y ella compró su Biblia y leía su Biblia. Y el marido dice, ¿qué no te dije que no soporto que estés leyendo esas cosas? Y agarró su Biblia, se la rompió, se la tiró. Ella va y compra otra Biblia. Y cada vez que
se la quemaba, se la rompía, iba y compraba otra y simple y sencillamente dice, esto es hasta que entiendas que no voy a dejar de leer la Biblia, ni tampoco voy a dejar de ir a la iglesia nada más porque tú no quieres ir. Tú no quieres ir, no vayas, pero yo sí voy a ir. No, pues entonces no te doy gasto. Pues no me des gasto, me sujeto. ¿No me quieres dar gasto? Ok, pero yo voy a seguir yendo. No, que mira que te doy un golpe. Dame lo que quieras, yo me sujeto, pero no te obedezco. En eso no te puedo obedecer, pero me puedo sujetar. ¿Eso es lo que estás determinando? Mira, le pasó al profeta Daniel, y le pasó también a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, que tenían que adorar la estatua. Y simple y sencillamente dijeron, no, tienes que saberlo, mi rey, que no te o sea, no podemos, nosotros que conocemos al único y verdadero Dios, y no nos podemos sujetar, ni inclinar, ni adorar, nada, por muy estatua tuya que sea. Así que tienes que saber, oh rey, que no te obedeceremos. Entonces, al horno de fuego, pues mándanos a donde tú quieras, el Señor sabrá qué hacer con nosotros. ¿Te das cuenta? Tú puedes desobedecer flagrantemente a la autoridad, así sea tu marido, o sea el rey, o sea quien sea, siempre y cuando obviamente no dejas de hacerte tonto, porque mira cómo dice, en el temor de Dios. Tienes que darte cuenta de que Dios bien que sabe cuál es la verdad, que bien sabe por qué estás tú desobedeciendo, pero de que te tienes que sujetar, te tienes que sujetar. Sadrach, Mesach y Abednego se entregaron tanto a la circunstancia que dijeron, pues me sujeto y mándanos al lago de fuego, no nos importa. El Señor sabrá librarnos si Él nos quiere librar. Y si no, pues Él sabrá qué hace con nosotros. Así que date cuenta que puedes ir a una aparente muerte segura. En realidad estás yendo hacia la vida cuando entiendes estas cosas y obviamente comprendes qué es la verdad. Cuidado, porque si no tenemos temor de Dios, pues todo esto también lo podemos utilizar para hacer nuestra propia voluntad y hacer como que no entendemos nada de lo que deberíamos de entender. Así es que entendámoslo. Algo que me decía mi esposa es que a lo mejor se nos va la luz porque dijeron que iban a haber cortes por alguna parte. Si se van, bueno, pues y nos veremos la próxima semana en el estudio de Efesios, ¿verdad? Pero ojalá que no haya cortes y podamos terminar el estudio. Así que dice el versículo 21, en el temor de Dios. Y lo que estamos diciendo es que podemos sujetarnos en el temor de Dios. Él sabe la verdad, Él sabe cómo están las cosas, Él sabe qué es lo correcto y tú también lo sabes. Ese es el punto. ¿Sabes cuál es el propósito de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios? Simple y sencillamente mostrarte, sin lugar a dudas, dónde te equivocas y por qué te equivocas y que estás mal delante de Dios. Así que, obviamente, cuando sabes que estás condenado por la ley de Dios, es como si la ley te tomara de la mano y dice, pues mira, tienes que ir directo al Salvador para resolver este problema de ley que tienes. ¿Te das cuenta lo que para eso sirve esa ley? Para eso sirve la palabra de Dios, para que podamos reconocer lo que está bien y lo que está mal. Porque el mundo, ¿qué nos va a tratar de enseñar? El mundo siempre va a tratar de que llamemos a las cosas buenas como malas y a las cosas malas como buenas. Así de simple. Pero esto es lo que el Señor quiere.
Dejemos de hacernos tontitos, que Dios sabe muy bien qué es lo que es bueno y lo que es malo, pero también nosotros. Para eso está su palabra. Así que ahora ya lo sabes. Es buenísimo someterse a Dios. Es muy bueno obedecer a Dios. El sometimiento y la obediencia a Dios es absoluta y total. Sometimiento y obediencia a Dios no tiene resquicio alguno por donde te puedas escapar. A Él le tendrás que obedecer y te tendrás que someter. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, la paga del pecado o la paga de no hacerlo es la muerte. Así es que debes de comprender y de entender que para el Señor, estas cosas son absolutas, pero no entre nosotros. Entre nosotros somos muy iguales, tan pecadores son los hombres como las mujeres, tan locos los hombres como las mujeres, tan pervertidos los hombres como las mujeres. Eso lo sabemos, así somos. Así que por eso necesitamos un Salvador. Si fuéramos de otra manera, pues no necesitaríamos un Salvador, pero lo necesitamos, queridos. Lo necesitamos porque nos cuesta mucho trabajo sustraernos a la naturaleza pecaminosa con la que nacimos. Y que el Señor no está quitando, Mientras tengas esta carne, vamos a estar bajo esa tendencia de pecado, porque eso no se va a quitar hasta que el Señor nos dé un cuerpo nuevo. Así que en tanto estamos en la carne, vamos a tener que esperar a que lleguemos a su presencia para que el Señor nos dé un cuerpo completamente nuevo, semejante al de la gloria suya, cosa que vamos a ver más adelante. Pero esto es algo tan tremendo que la Biblia nos enseña, que podemos darnos cuenta que esto hace que el cristiano pueda obedecer con alegría y hace que los cristianos nos podamos someter a nuestra pareja, a nuestra esposa, a la mamá de nuestros hijos, ¿se dan cuenta? Como si fuera al Señor. Porque mire, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y qué crees que no es el primer versículo? Está diciendo, sométete también a tu esposa como al Señor. Pero ojo, aquí hay una jerarquía que tienes que entender muy claramente. Pero es que es mala la jerarquía porque eso es poner a uno por encima del otro. Posicionalmente sí, pero mira, ni espiritual ni anímicamente debieras de entenderlo así. Porque déjame decirte, ¿no es acaso el Señor Jesucristo tu Rey y tu Señor? Lo entiendes muy bien y lo entiendes muy fácil. Y dime una cosa, ¿la iglesia va a estar sobre del Señor? Imposible, eso es algo que es imposible. Ahora déjame decirte esto, ¿que no te das cuenta que para Él fue capaz de dar su propia vida? Y eso es todo lo que va a desarrollar en este párrafo que he leído. En este párrafo vamos a entender perfectamente por qué vale la pena someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Y aquí empiezan los porqués. Los porqués. ¿Por qué la casada debe estar sujeta a su propio marido como al Señor? Mira, porque el marido, esa es la razón, esta es la respuesta, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Eso qué significa? Que las mujeres no piensan y los hombres sí piensan. Pues si lo estás viendo así, definitivamente entonces no entiendes nada. Así, simplemente no estás entendiendo nada. Siempre es importante que haya quien saca la cara, que haya quien sea el que toma la última palabra. Fíjense, la última palabra, porque dijo una vez alguien, dice, yo siempre en mi caso soy el que toma la última palabra, y la última palabra es lo que tú digas, mi vida. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir con eso?
Dice, el marido es cabeza de la mujer. Pues sí, pero resulta que ningún hombre piensa mejor que cuando una mujer le está ayudando a pensar lo que tiene que pensar. ¿Qué quiero decir? Bueno, hasta ahora sí como dice el dicho, como dice esa sabiduría popular, que detrás de un gran hombre indiscutiblemente hay una gran mujer. Así que ningún hombre se queje, ni tampoco ninguna mujer se queje de que tu cónyuge no es lo que debiera de ser. Porque así como detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de una gran mujer también debe haber un gran hombre. Créemelo. Esto es una corresponsabilidad totalmente efectiva, además. El hombre o el marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que veamos en qué forma puedo yo entender esta analogía entre Cristo y el matrimonio humano. Fíjense nada más cómo es. Si Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que la mujer es menos que el marido? Otra vez no, y lo repetiremos 80 veces no. ¿Tú te imaginas un cuerpo caminando por la calle sin cabeza? Así como no puede haber una cabeza caminando sin cuerpo, pues tampoco un cuerpo sin cabeza, porque esto es precisamente el punto. ¿Qué quiere decir? Pues se requieren tanto el uno como el otro, y el uno sin el otro simplemente no existe. Así que debemos de entenderlo. Si la cabeza es el Señor Jesucristo, es porque entendemos que de Él vienen todo el conocimiento que deberíamos de tener. Las manos saben lo que tienen que hacer porque hay una cabeza que lo rige, hay un cerebro que lo está dirigiendo. Sin embargo, el corazón se mueve aunque no lo entienda y no lo sabe. El estómago se mueve después de que hemos comido, pero no está diciendo, oye, ¿y ahora qué tendré que hacer? Sino que actúa el cuerpo de acuerdo a lo que la cabeza ha desarrollado y es obvio que se mueve autónomamente, pero sin cabeza no habría vida en el estómago, ni en el corazón, ni en absolutamente nada. Así que se requiere, por supuesto, de ese conocimiento. Ahora, es verdad que estas ideas se pueden tergiversar tan fácil que podemos llegar a pensar que el hombre es el que piensa y la mujer siempre es una tonta. Pues déjame decirte que no es así, no hay hombre que no necesite de la ayuda de su mujer. De hecho, la Biblia reconoce esa necesidad tan grande. Por eso dice la Biblia también que el que ha hallado esposa halló el bien. No hallaste esposa. Híjole, pues qué mal. Qué mal que no estás hallando esposa, porque si hallaras esposa estarías muy bien, pero pues no hallas esposa. Ese es el punto. Si no la hallas, es porque... Por eso dice... Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por cierto, decía una mujer, dice, yo no quiero ser mujer virtuosa. Y le dice el pastor, ¿y por qué no, hija? Dice, porque yo sí quiero que me hallen. Así que dense cuenta que ese es el punto. Obviamente una mujer que es hallada por su marido, ese hombre no tiene idea de la maravilla tan grande que se ha encontrado. Pero este problema de la cabeza y de quién es el que brilla y quién es la voz cantante, y fíjate nada más cómo dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Déjenme decirles, he estado viendo una serie en Netflix aquí con mi esposa cada que nos sentamos a comer y queremos ver algo ligero. Nos pusimos a ver esa serie de La Corona, obviamente de la realeza inglesa. Y podíamos notar cómo estas cosas son tan claras en aquel entonces. Recuerdan que el príncipe Carlos, hijo de la reina, que era el heredero, el príncipe de Gales, el heredero al trono, pues se casó con una jovencita que resultó ser algo fascinante para el mundo entero. Era una mujer sencilla, era una mujer honesta, era una mujer simple, pero el hombre estaba enamorado de otra mujer. ¿Por qué se casó con ella? Pues fíjense que qué terrible, porque nada más lo que hizo fue ser un infeliz y ella otra pobre infeliz. Y ustedes ya saben la historia cómo termina. Finalmente ella termina muerta trágicamente y el hombre vuelve a la mujer que toda la vida amó desde un principio y que fue un amor enfermizo, por cierto, pero dense cuenta que todo eso es algo terrible, terrible. Pero estábamos viendo cuando fueron a Inglaterra. Allá los recibieron con bombo y platillo, allá en Inglaterra, pero quien se llevó las palmas fue Diana. Ahí fue donde Lady Di, fue cuando el mundo más la conoció y el mundo más la amó a la mujer. Como una mujer tan distinguida, tan sensible, tan bonita, tenía pues tantas cosas que opacó por completo al príncipe de Gales. Así que dense cuenta que obviamente el ego fue la perdición total de ese matrimonio. Pero ¿cuál es el problema? Fíjense una cosa, y lo digo también para todos aquellos que se han casado con una mujer que es inteligente, con una mujer que es hermosa, con una mujer que es simpática, con una mujer que vale la pena. Y déjenme decirles esto. El problema es que a veces ellas brillan mucho más que los varones. ¿Y cuál es tu problema con eso? Si tu ego no te hiciera daño, entonces déjame decirte que eso sería lo mejor que te puede pasar, tener una mujer inteligente, bella, simpática. Eso es algo importante, ¿sabes? Muy importante que lo entiendas y cuidado que te haga daño a tu ego. A veces el Señor te da una mujer así para pulverizar tu ego, porque vale la pena que entiendas que tu valor te lo da Cristo. No te lo das tú mismo, seas quien seas, nada fueras si Dios no te lo hubiera dado. Dios te lo da, por eso lo debieras de entender así. Todo lo que tienes lo recibiste. ¿Por qué te jactas como si tú te lo hubieras conseguido porque crees que tú no necesitas de Dios o qué? Ese es el problema más grande. Así que, ¿qué pasa si tu mujer es más famosa que tú, gana más dinero que tú, es más amada que lo que te aman a ti y demás? Déjame decirte, en realidad no debiera de pasar nada, querido. ¿Por qué habría de pasar? Dime, ¿por qué habría de pasar? Pero déjame decir, ¿sabes lo que es un complejo? Pues resulta que hay muchos varoncitos acomplejados porque entienden mal, son machitos y no lo acaban de entender. El machismo es lo que les dio la oportunidad a las mujeres de equivocarse también tanto como se han equivocado, porque no se dieron cuenta de que había varones que de verdad amaban a sus esposas,
Varones que pueden dejar brillar a su esposa todo lo que pueda brillar. Al fin y al cabo, el brillo de ella es el brillo de tu propia familia también. Pero eso no es fácil. No es fácil cuando empieza a tener celos amargos y contención y empiezas a pelear y empiezas a decir que tú eres el príncipe de Gales y esta vino aquí a regar el tepache. Déjame decirte, ahora sí que bájale 3 rayitas a tu realeza, porque eso es precisamente todo el problema. Todo el problema. De hecho, Dios te está poniendo como cabeza de esa mujer. Como cabeza de esa mujer. Pero también te manda que te sujetes a esa mujer. Sujétate a esa mujer. Ese es el punto. Qué difícil para el varoncito ahora sujetarse a la mujer, ¿verdad? Y en especial cuando la mujer a veces es más inteligente que el varón. Muchas veces así lo es. O por lo menos a muchos así nos parece que de repente son las cosas. Pero déjame decirte, no siempre ni todo el tiempo. Algunas veces, obviamente necesitas otro punto de vista contrario al tuyo para que tú puedas equilibrar las cosas y entender las cosas de manera perfecta. Les voy a contar esta historia. Una vez estaba atendiendo a una dentista. Ella era dentista, la paciente. Y estaba mi asistente al otro lado, obviamente ayudándome. Y entonces, terminando de hacer una labor, le pregunté a mi asistente, digo, ¿cómo la ves? Y hace, aquí le falta, doctor. A ver, déjame ver. Sí, ok, muy bien. ¿Cómo la ves? Volví a preguntar. Y bueno, la doctora así de plano se desespera y dice, a ver, un momento, doctor. ¿Quién es el que sabe? ¿Usted o la muchacha? Le digo, pues los dos sabemos. Pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterada? Dice, bueno, es que como todo el tiempo le está preguntando, le digo, pues muy simple, querida. Cuando yo estoy parado de este lado, yo veo tu lado derecho. Y el que está del otro lado ve el lado contrario y sobre todo el lado oculto, el lado que yo no veo. Y ella lo ve directo. Claro, puedo agarrar un espejito y verlo, pero yo confío más en los ojos de ella porque si te das cuenta, es una jovencita. Y ella tiene sus ojos muy bien. Y ella puede decirme hasta el más mínimo detalle. Así es que no sé por qué te molesta que yo le pregunte lo que es obvio. Necesito su punto de vista contrario. ¿Cómo ves? Ay, doctor, es que no lo había pensado. Ese es el problema. Tienes que aprender a pensar también. Y para eso precisamente están los maestros. Para ayudarlos también a pensar las cosas como se deben de pensar. O por lo menos como sabemos que nos enseñan los libros o la ciencia, y en este caso como nos enseña Dios que somos los hombres y las mujeres. ¿Comprendes ahora? Pero el Señor no se equivocó. Nos hizo tan diametralmente diferentes y opuestos al hombre y a la mujer que somos complemento el uno del otro. Y lo hemos dicho, no puede existir uno sin el otro. Así de simple. No puede existir uno sin el otro. Así es que es importante que entendamos ese punto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Así de simple. Así de simple. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así de simple. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Cuando llegamos a que Cristo es cabeza de la iglesia, no hay ningún problema. El problema es cuando tú dices que el marido es cabeza de la mujer. Eso es algo muy difícil. Cuando los hombres quieren abusar de la posición que tienen, de la fuerza que tienen,
pues es obvio que han hecho heridas tan grandes en las mujeres que definitivamente esto puede parecer machismo, pero lo que en realidad es machismo es no entenderlo, de verdad que no entenderlo. Así que el versículo 24, y yo creo que ya con eso voy a terminar, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos en todo. O sea que aquí ya lo pone el Señor de plano claro. La iglesia está sujeta a Cristo. Y no solamente le debemos a Él sujeción, sino también obediencia. Así que el problema es que una casada se puede sujetar a su marido en todo, sujetarse, pero probablemente no los puedan obedecer en todo. Va a depender que haya cordura, que haya entendimiento, para que puedan ser también varoncitos obedecidos por sus mujeres, si quieren ser obedecidos. Pero la otra pregunta es, ¿por qué quieres que te obedezcan? ¿Por qué quieres que te obedezcan? ¿Porque tú eres el que manda? Pues bueno, puede ser que te estén dando el mando, porque donde manda capitán no gobierna marinero, y eso lo sabemos todos. No puede haber dos que deciden en última instancia. Y el Señor quiso que los varones fueran los que tomaran su lugar como los que toman la responsabilidad de las decisiones que se toman. Sin embargo, un marido que no entiende la participación inteligente de su esposa, pues entonces definitivamente se está perdiendo de lo mejor de esta vida. Así de simple, así de simple. Así que déjenme decirles que Dios a mí en lo personal me concedió las peticiones de mi corazón en prácticamente las grandes cosas que le pedí desde que conocí el Evangelio. Y es que yo le decía, Señor, yo me quiero casar, pero quiero casarme con una mujer que yo ame, y que me ame también, por supuesto. Pero, pues, yo quiero que sea una mujer inteligente. Y quiero que sea una mujer simpática. Y quiero que sea una mujer que te ame también. Y que se sujete a ti. Y que se sujete a mí. A mí no me cabe la menor duda de que Dios me lo concedió con creces. Y me dio esa mujer. Y me dio esa mujer que yo respeto, que yo amo, que yo, sin embargo, no siempre lo supe hacer bien. No siempre lo supe hacer bien y debo confesarlo. Hubo, sobre todo al principio, no lo podía entender tan claro como lo puedo entender ahora. Sin embargo, me doy cuenta cómo ella me cuida, cómo ella me procura, cómo ella a veces me procura tanto que siento que me ahoga, pero saben, híjole, qué bendición tener una mujer así. Tener una mujer así. No podemos imaginar que no haya dificultades, que no haya problemas, que no haya egos de repente ahí, porque veo que ella brilla muchísimo. Y a veces yo veo cómo la aceptación de toda la gente por ella, y a veces digo, pues ¿qué no me estará pasando lo que le pasa al príncipe de Gales? Solamente que yo no soy ningún príncipe de Gales. Y al contrario, ¿saben? Evidentemente, de verdad que me siento sumamente, no ser el príncipe de Gales, pero soy hijo de Dios. Y yo creo que Dios ha permitido que pueda tener la esposa que Dios me ha dado. Así que, versículo 25, créanme, no hay sabiduría más grande que la que les voy a decir con esta frase. Maridos, amen a sus mujeres. Y
como está hablando a maridos, habla a mujeres, ¿no? Pero te los voy a poner más claro. Marido, ama a tu mujer, no a tus mujeres. Ama a tu mujer y ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, y lo voy a dejar en este versículo que vamos a empezar desde el versículo 25. 25. Maridos, amen a sus mujeres. Amen a sus mujeres. Ahí lo voy a dejar y vamos a comenzar nuestra disertación del próximo martes, ahí precisamente en ese versículo. Versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres. Muy bien. Yo sé que probablemente tienen preguntas y si quieren retroalimentar el asunto, pues también pueden preguntarme, pueden disentir conmigo. Esto es un estudio bíblico. ¿Saben cuál es la diferencia entre un estudio bíblico y una predicación? Es que en el estudio bíblico pueden interrumpir, pueden escribirme, pueden decirme, oye Bernardo, esto que dijiste no me pareció, creo que esto estás equivocado, creo que etcétera, etcétera. Y quiero que lo entiendan muy bien porque ustedes están viendo otros puntos de vista. Imagínense, es multifocal el asunto. Lo que pueden ver ustedes distinto a como yo lo veo, y obviamente la idea es que todos podamos ver lo que Dios nos revela, porque lo que estamos viendo es el pensamiento y la mente de Cristo. Esto es lo que es. Decía el apóstol Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no es que nosotros tengamos el cerebro de Jesucristo, sino que más bien la mente o el pensamiento, el entendimiento de Jesucristo está expresado en la Biblia. Y si tú tienes una Biblia entre tus manos, tú tienes la mente de Cristo también. Por supuesto que la tienes. Ahora tienes que descubrir también lo que la mente de Cristo te revela. Y a veces les habla a ustedes cosas que a mí no me ha hablado o que yo no he considerado, y que a veces una pregunta puede también develar esos aspectos a veces finos en el conocimiento de su palabra. Así que si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si tienes preguntas, háganme preguntas y podemos también después discutirlos. Este tema siempre se presta para ese tipo de circunstancias y de situaciones. Así es que, queridos maridos, pues amen a sus mujeres, de verdad, eso es algo que es bien importante. Sujétense a ellas, y también ellas, sujétense a su marido, porque esto es lo que el Señor quiere, esto es lo que nos pide, esto es lo que Él espera de nosotros. Que Dios los bendiga y déjenme hacer una oración por ustedes y por mí y también por la iglesia. Bendito Padre, Señor, sabemos que toda la idea de este asunto es entender la relación perfecta que tienes con tus hijos, la relación perfecta que hay entre el Hijo de Dios y su esposa, que es la iglesia. Pero también está hablando mucho a los que somos maridos y a los que son esposas. Bendito Dios, nos hablas para que podamos ser las personas que tú quieres que seamos, que podamos estar a la medida de la estatura de la plenitud tuya. Háblanos al corazón, Señor. Hay tantos matrimonios que están pasando por situaciones difíciles. Padre, que yo te suplico, Padre, que les ayudes. Hay muchos que anhelaban el matrimonio y una vez que están casados ya no saben después cómo deshacerse de eso. Y Padre, eso es porque no han conocido la verdad, no han develado el misterio en sus mentes y en sus corazones, porque Jesucristo no ha brillado en ellos. Yo te suplico por esos matrimonios que están sufriendo, aquellos, sobre todo aquellos que han profesado ser cristianos, Padre, y siguen todavía, Señor, en circunstancias tan egoístas, tan equivocadas, tan perdidas, Padre, que hace que sea imposible la sujeción entre unos y otros. Pero
Sabemos que en ti, Señor, siempre hay solución. Así que yo te suplico una bendición especial, en especial por aquellos matrimonios que están teniendo dificultades. Te lo suplico, Padre. Resuélvelo, Padre. Permite que se acerquen a ti y que conozcan el verdadero sometimiento a tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos, son las 8 en punto y empezamos a las 7, a las 8 en punto y gracias a Dios no se nos fue la luz. Así es que conecten sus teléfonos para que no se queden sin batería por si nos desconectan. No sabemos si nos van a desconectar. Así es que miércoles las parábolas de Jesús, jueves un cafecito en el camino, que cambiamos de formato, vamos a tener ahora algo diferente, vamos probablemente a ver temas y estamos planeándolo para que sea algo agradable y algo que sea muy fresco para que podamos disfrutarlo también juntos. Y también el viernes, sobre todo recuerden, el viernes es viernes y el Espíritu lo sabe y es el día que escogió la iglesia para unirse en oración, juntos, orando al Señor para que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga impartiendo de su gracia inmerecida. Gracias por aquellos que están conectándose con nosotros, que Dios los bendiga, que Dios bendiga sus familias, sus negocios, sus trabajos y también sus matrimonios y sus familias, sus hijos. Que Dios los bendiga. Nos vemos.